Cuando se habla de los generales más exitosos de la historia, una figura que siempre aparece en la conversación es la de Napoleón Bonaparte. Recientemente se ha hecho una película muy famosa sobre la vida de Napoleón, pero esa película no refleja la compleja realidad de las circunstancias de Napoleón. Para descubrir la historia de Napoleón tenemos que irnos a un año antes de que él naciera, cuando él nació en 1769, porque en 1768 Francia adquirió la isla de Córcega de la República Italiana de Génova. Génova estaba teniendo dificultades para mantener el control sobre la isla frente a las revueltas internas y la presión de otras potencias. Por eso, Génova cedió Córcega a Francia mediante el Tratado de Versalles en un intento de resolver sus problemas financieros y políticos. El 15 de agosto de 1769, 20 años antes del inicio de la Revolución Francesa, nace en la isla de Córcega, en la ciudad de Ajaccio, Napoleone di Buonaparte, aunque años después cambiaría su apellido a Bonaparte. Aunque siempre se piensa en él como francés, y Napoleón hablaría francés de manera muy fluida porque toda su carrera se desarrolló en Francia, su lengua materna era el corso, que era una variante del toscano, un dialecto italiano. Napoleón era el segundo de los 8 hijos de Carlo Bonaparte, un abogado, y Leticia Romanino Buonaparte. Sus padres, aunque no eran ricos, formaban parte de la nobleza corsa. Napoleón fue a estudiar a Francia, graduándose de una academia militar francesa y convirtiéndose en el segundo teniente de artillería del ejército francés. Cuando en el año 1789 comenzó la Revolución Francesa, Napoleón básicamente se mantuvo en Córcega, pero allí se afilió con los jacobinos, un grupo revolucionario. En 1792 Napoleón ya tenía el rango de capitán. En 1793, después de un choque con el gobernador nacionalista corso Pasquale Paoli, la familia de Bonaparte huyó de Córcega hacia Francia, y ahí Napoleón volvió a la plenitud de sus labores militares. En ese mismo año, en 1793, se destacó por el sitio de Tolón, en que las facciones republicanas francesas derrotaron a fuerzas monárquicas y a sus aliados, los ingleses y los austríacos. Por su liderazgo, fue promovido a comandante de batallón y después a brigadier general. En Francia, Napoleón se asoció con Agustín Robespierre, el hermano del famoso líder revolucionario Maximiliano Robespierre, jacobino que era una fuerza fundamental del llamado Reinado de Terror de 1793 a 1794, en que diversos revolucionarios fueron engullidos por la guillotina. Napoleón, al caer Maximiliano Robespierre el 27 de julio de 1794, en un evento conocido como el 9 de Termidor, Napoleón fue brevemente puesto bajo arresto domiciliario por su relación con el hermano menor de Maximiliano Robespierre, Agustín Robespierre, que también fue ejecutado. Eso le hizo sospechoso a los ojos del nuevo gobierno, pero sin embargo fue liberado poco después y su carrera no sufrió daños a largo plazo. En 1795, Napoleón fue promovido a general de división tras su papel crucial en la supresión de la revuelta realista del 13 Vendimiario, que corresponde al 5 de octubre de 1795, según el calendario gregoriano. Napoleón, como comandante de las Fuerzas Armadas parisinas, utilizó balazo de metralla para disuadir y desbaratar a las fuerzas opositoras insurgentes en las calles de París, lo que le valió reconocimiento y promoción, y a la vez demostró que no estaba dispuesto a dejarse amedrentar por ninguna circunstancia ni por ningún reparo moral. En 1795 Napoleón fue nombrado comandante en jefe del Ejército del Interior y en marzo de 1796 se convirtió en comandante en jefe del Ejército de Italia, donde ganó fama por vencer diversas batallas contra Austria y sus aliados en la llamada Primera Coalición, incluyendo las batallas de Montenotte, Lodi, Arcole y Rivoli. Estas victorias francesas forzaron a Austria a firmar el Tratado de Campo Formio, que expandió considerablemente el territorio francés. En 1798, el directorio, el grupo de 5 personas que gobernaba Francia, le ofreció a Napoleón liderar una invasión a Inglaterra. Sin embargo, Napoleón determinó que las fuerzas navales francesas no estaban preparadas para enfrentarse a la poderosa Marina Real británica, demostrando, por tanto, que su valentía no estaba reñida con cierta prudencia. En su lugar, propuso llevar a cabo una invasión de Egipto, con la finalidad de interrumpir las rutas comerciales británicas hacia la India. Aunque las tropas de Napoleón lograron una victoria contra los gobernantes militares de Egipto, los mamelucos, en la batalla de las Pirámides en julio de 1798,
su flota naval fue casi aniquilada por los británicos en la batalla del Nilo, en agosto de 1798, dejando a sus fuerzas varadas en Egipto sin posibilidad de ayuda por mar. Esta superioridad británica en el mar acompañaría como una sombra a Napoleón. A principios de 1799, el ejército de Napoleón lanzó una invasión a Siria, que era gobernada por el Imperio Otomano, pero el asedio de Acre, ubicado en lo que hoy es Israel, resultó ser un fracaso. En medio de la incertidumbre política en Francia, Napoleón decidió abandonar a su ejército en Egipto y regresar a su país. Una cuestión interesante para los amantes de la historia es que durante la campaña de Egipto, concretamente el 15 de julio de 1799, un soldado francés llamado Pierre-François Bouchard descubrió la llamada Piedra Roseta. La Piedra Roseta recibe su nombre de la ciudad de Roseta, hoy llamado Rashid en Egipto, y es importante porque proporcionó la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. La Piedra Roseta tiene inscripciones de un mismo texto en 3 escrituras diferentes: jeroglíficos egipcios, demótico y griego antiguo. El trabajo del lingüista francés Jean-François Champollion en 1822 permitió descifrar los jeroglíficos, lo que fue fundamental para el entendimiento moderno de la escritura y de la civilización egipcia. La Piedra Roseta, para aquellos que la quieran visitar, se encuentra actualmente en el Museo Británico en Londres. Habíamos dicho que Napoleón había vuelto a París y no había vuelto para quedarse ocioso, sino que en noviembre de 1799, en un evento conocido como el Golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón formó parte de un grupo que derrocó al directorio francés, siendo sustituido el directorio por un consulado de 3 miembros, y Napoleón se convirtió en el primer cónsul, y por tanto la principal figura política de Francia. En junio de 1800, en la batalla de Marengo, las fuerzas de Napoleón derrotaron a uno de los enemigos perennes de Francia, los austríacos, y los expulsaron de Italia. La victoria ayudó a afianzar el poder de Napoleón como primer cónsul y su prestigio. Además, con el Tratado de Amiens en 1802, los británicos, cansados de la guerra, acordaron la paz con los franceses, aunque la paz duraría muy poco tiempo, solo un año. Napoleón, mientras tanto, trabajó para restablecer la estabilidad en la Francia revolucionaria, porque Napoleón no era solamente un general, sino que era un gobernante muy eficaz. Centralizó el gobierno, implementó reformas en áreas como la banca y la educación, apoyó la ciencia y las artes y mejoró las relaciones entre su régimen y el Papa, teniendo en cuenta que la principal religión de Francia era el catolicismo y que la Revolución Francesa había distanciado mucho al papado del gobierno francés. Uno de los logros más significativos de Napoleón fue el Código Napoleónico, que simplificó el sistema legal francés y sigue siendo la base del derecho civil francés hasta el día de hoy. Y no solamente del derecho civil francés, sino también del derecho civil español, porque el Código Civil español está copiado en numerosos artículos del francés y a través de la influencia española pasó también a los códigos de muchos países iberoamericanos. En 1802, una enmienda constitucional nombró a Napoleón primer cónsul vitalicio, pero su hambre de poder era insaciable y 2 años después, en 1804, se coronó a sí mismo emperador de Francia en una lujosa ceremonia en la Catedral de Notre-Dame de París. En cuanto a su vida personal, en 1796 Napoleón se casó con Joséphine de Beauharnais, una viuda 6 años mayor que él, con 2 hijos adolescentes. En 1809, después de no haber tenido descendencia con ella en más de 10 años, anuló el matrimonio para encontrar una nueva esposa y tener un heredero. En 1810 se casó con María Luisa, hija del emperador de Austria. Al año siguiente, María Luisa dio a luz a su hijo, Napoleón François-Joseph Charles Bonaparte, que se hizo conocido como Napoleón II y recibió el título de rey de Roma. Sin embargo, además de su hijo con María Luisa, Napoleón tuvo una azarosa vida amorosa y como consecuencia de esta tuvo varios hijos ilegítimos. Napoleón tuvo varios hijos ilegítimos. Desde 1803 hasta 1815, Francia participó en las guerras napoleónicas, una serie de conflictos importantes con varias coaliciones de las naciones europeas. Y como paso previo
Para la financiación de estas guerras napoleónicas, en 1803 Napoleón vendió el territorio de Luisiana de Francia, en América del Norte, a los recién independizados Estados Unidos por $15 millones. Una transacción que más tarde se conoció como la compra de Luisiana y que duplicó el tamaño de los Estados Unidos, añadiendo aproximadamente 2.144.478 kilómetros cuadrados de territorio al territorio estadounidense. Hay que tener en cuenta que la llamada Luisiana francesa era muchísimo más grande que el estado actual de Luisiana en Estados Unidos. ¿Por qué realizó Napoleón la venta de Luisiana? Aparte del evidente motivo financiero, había otros motivos. La rebelión en Haití, liderada por Toussaint Louverture, en la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití, había debilitado las ambiciones de Napoleón de tener un imperio en las Américas porque era consciente de la dificultad de mantenerlo. Además, Napoleón sabía que se avecinaba una guerra con Gran Bretaña y, conociendo el poder marítimo de Gran Bretaña, sabía que sería muy difícil mantener el territorio ultramarino de Luisiana. Además, pensaba Napoleón que al vender Luisiana a los Estados Unidos podría hacer de este país un rival económico y militar más fuerte contra Gran Bretaña. La idea de Napoleón del poder militar naval de los británicos se confirmó cuando en octubre de 1805, el 21 de octubre, fue derrotada Francia en la batalla de Trafalgar. La batalla enfrentó a la flota británica bajo el mando del almirante Horatio Nelson contra las flotas combinadas de Francia y España, lideradas por el almirante francés Villeneuve. La estrategia de Nelson consistió en romper las líneas enemigas para desorganizar la formación y facilitar el combate cuerpo a cuerpo. Era una táctica arriesgada, pero resultó ser efectiva y los británicos consiguieron una gran victoria, capturando, destruyendo muchos barcos enemigos y asegurando el dominio naval durante el resto de las guerras napoleónicas. Sin embargo, la victoria tuvo un alto coste para los británicos, ya que Nelson fue herido de muerte en la batalla. La batalla de Trafalgar no solamente evitó la invasión de Napoleón, que tenía planeada a Reino Unido, sino que además es recordada como uno de los más grandes triunfos navales de la historia y tiene un lugar destacado en la memoria colectiva británica, recordándose en la famosa plaza de Trafalgar Square en Londres, donde hay una columna en recuerdo del almirante Horatio Nelson. Aunque 1805 fue el año de la derrota de Trafalgar, sin embargo también fue un año en que comenzó una etapa triunfal de Napoleón. En diciembre de 1805, Napoleón logró una de sus mayores victorias, la batalla de Austerlitz, que es conocida como la batalla de los tres emperadores, una de las confrontaciones militares más importantes de la guerra napoleónica. Tuvo lugar el 2 de diciembre de 1805 cerca de la localidad de Austerlitz, en la actual República Checa. El ejército francés, liderado por Napoleón, enfrentó a las fuerzas de la Tercera Coalición, que incluían al ejército austro-ruso bajo el mando del emperador ruso Alejandro I y del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico Francisco II. Napoleón era consciente de que se enfrentaba a un enemigo numéricamente superior, así que utilizó una táctica engañosa para hacer creer a los aliados que su ejército estaba en retirada y debilitado. Los aliados, creyendo que tenían una ventaja, atacaron el flanco derecho francés, que era justo lo que había previsto Napoleón. Esto dejó el centro de los aliados debilitado y permitió a Napoleón lanzar un contraataque decisivo sobre ese punto. La batalla resultó así en una contundente victoria para las fuerzas francesas, que no solamente repelieron el ataque aliado, sino que también cortaron la línea de retirada austro-rusa, forzando a muchas tropas enemigas a rendirse o ser capturadas. La victoria en Austerlitz consolidó la reputación de Napoleón como uno de los más grandes comandantes militares de la historia y llevó al colapso de la Tercera Coalición contra Francia, a la disolución del Sacro Imperio Romano-Germánico y a la creación de la Confederación del Rin. En 1806, Napoleón vence a los prusianos en la batalla de Jena-Auerstedt, comenzando la ocupación francesa de Prusia, y en 1807 Napoleón vence al ejército ruso en la batalla de Friedland, lo que llevó al Tratado de Tilsit y a un breve periodo de paz entre Francia y Rusia. No solo eso, sino que en 1809, en la batalla de Wagram,
Napoleón vence a Austria llevando a la firma del tratado. Es por tanto una racha de victorias absoluta de Napoleón, que vence prácticamente a todos sus enemigos continentales, pero a quien no había derrotado del todo era las fuerzas británicas. Por eso Napoleón, a partir de 1806, ya imposibilitado de realizar la invasión de Gran Bretaña por el fracaso marítimo de Trafalgar, buscó llevar a cabo una guerra económica a gran escala contra Gran Bretaña, estableciendo el llamado Sistema Continental de Bloqueo de Puertos Europeos para el comercio británico. Durante estos años, además, Napoleón estableció una aristocracia francesa que había sido eliminada durante la Revolución Francesa y comenzó a otorgar títulos nobiliarios a sus amigos y a sus familiares mientras su imperio seguía expandiéndose. Pero en ese momento ya empiezan los problemas para Napoleón, porque en 1808 Napoleón invadió España aprovechando la debilidad de la monarquía española. Su objetivo era reforzar la frontera sur de Francia y controlar el Mediterráneo para mantener el bloqueo del sistema continental contra Inglaterra, pues aunque España era aliada de Francia, Napoleón desconfiaba de la lealtad española. En el Tratado de Fontainebleau en 1807, Napoleón obtuvo el permiso para que sus tropas cruzaran España para invadir Portugal. Esto lo consiguió mediante la manipulación, pues en el tratado, el 27 de octubre de 1807, se realizaron una serie de negociaciones entre Francia y España en que Napoleón aprovechó la debilidad y división interna de la monarquía española y convenció al rey Carlos IV y a su ministro favorito Manuel Godoy de que estaba en su interés colaborar con Francia para repartirse los territorios de Portugal. Sin embargo, Napoleón más tarde incumpliría ese acuerdo. No es casualidad que una de las frases más conocidas de Napoleón fuera: si deseas tener éxito en el mundo, promete todo y no cumplas nada. Una frase que, por cierto, se podrían aplicar no solamente a Napoleón, sino también muchos políticos actuales en diversos países. Las tropas francesas entraron en España en 1808 y aunque inicialmente fueron recibidas como aliadas, pronto comenzaron a ocupar fortalezas y puntos estratégicos. La situación escaló rápidamente y culminó con el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid, brutalmente reprimido por las fuerzas napoleónicas. A pesar de ese levantamiento, José Bonaparte, hermano de Napoleón, conocido popularmente como Pepe Botella, fue nombrado rey de España el 6 de junio de 1808. En mayo y junio de 1808 se sucederían levantamientos populares en distintas ciudades españolas contra la ocupación francesa. Y el 19 de julio de 1808 se produce la batalla de Bailén, en que las tropas españolas consiguen una importante victoria sobre el ejército francés. En agosto de 1808 comienza la intervención británica con la llegada a Portugal del ejército liderado por Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. El 16 de enero de 1809 tiene lugar el levantamiento en Asturias, que culminaría con la creación de la Junta Suprema Central y el comienzo de la resistencia organizada contra Francia. Entre 1810 y 1812 tiene lugar el asedio francés a Cádiz, que resiste y se convierte en la sede del gobierno español y del Consejo de Regencia. En 1812 se promulga la Constitución Liberal de Cádiz, la llamada PEPA, por haberse promulgado el día de San José, el 19 de marzo. El 22 de julio de 1812 se produce la Batalla de los Arapiles, conocida como Batalla de Salamanca también. Es una victoria decisiva británica que obliga a las tropas francesas a retirarse de Madrid y Andalucía. En 1813 se produce la Batalla de Vitoria, en que las fuerzas aliadas comandadas por Wellington derrotaron al ejército francés, obligando a que en otoño de 1813 se firmara el Tratado de Valencey, por el cual Napoleón reconocía a Fernando VII como rey de España y se comprometía a retirar las tropas francesas, que se retiran en abril de 1814. Pero mientras tanto se estaba produciendo esto en España, se estaba luchando también en Rusia. En 1810, como dijimos, Rusia se retiró del sistema continental. El sistema continental estaba produciendo unos perjuicios económicos grandes a Rusia, teniendo en cuenta que era Gran Bretaña un socio comercial importante, y por otro lado el zar
Alejandro I desconfiaba del inmenso poder que estaba acumulando Napoleón. En represalia por esa retirada del sistema continental, Napoleón lideró un gran ejército hacia Rusia en junio de 1812. En lugar de enfrentarse a los franceses en una batalla a gran escala, los rusos adoptan una estrategia muy frecuente en ellos, que era retirarse cada vez que las fuerzas de Napoleón intentaban atacar. Como resultado, las tropas de Napoleón tuvieron que avanzar más profundamente en Rusia a pesar de no estar preparadas para una campaña muy larga. En septiembre de 1812, ambos bandos sufren enormes bajas en la batalla de Borodino, que termina sin un ganador claro. Las fuerzas de Napoleón marchan hacia Moscú solo para descubrir que casi toda la población había huido y los rusos habían incendiado la ciudad en un esfuerzo por privar a las tropas enemigas de suministro. Después de esperar un mes por una rendición que nunca llegó, Napoleón, enfrentado al inicio del tremendo y terrible invierno ruso, se vio obligado a ordenar a su ejército hambriento y exhausto que abandonara Moscú. Durante la desastrosa retirada, su ejército sufrió continuos ataques por parte del ejército ruso, agresivo y despiadado. De los 600.000 soldados que iniciaron la campaña, se estima que solo 100.000 lograron salir de Rusia al acabar la campaña. En 1813 tiene lugar la batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, en la cual las fuerzas de Napoleón fueron derrotadas por una coalición que incluía tropas austríacas, prusianas, rusas y suecas. Como vemos, toda Europa estaba unida contra Napoleón porque eran conscientes de que era la única manera de derrotarlo. Tras esta derrota, Napoleón se retiró a Francia y en marzo de 1814 las fuerzas de la coalición capturaron París. El 6 de abril de 1814, un derrotado Napoleón fue obligado a abdicar del trono y con el Tratado de Fontainebleau fue exiliado a Elba, una isla mediterránea frente a la costa de Italia, otorgándosele soberanía mientras que su esposa e hijo fueron a Austria. Pero lógicamente la soberanía sobre la isla de Elba era absolutamente insuficiente para el ego de Napoleón, así que el 26 de febrero de 1815, después de menos de un año en el exilio, Napoleón escapó de Elba y navegó hacia la Francia continental con un grupo de más de 1000 seguidores. El 20 de marzo regresó a París, donde fue recibido por multitudes que le aclamaron. El nuevo rey, Luis XVIII, huyó y Napoleón comenzó lo que se conoció como su campaña de los 100 días. Al conocer el regreso de Napoleón a Francia, una coalición de aliados, austriacos, británicos, prusianos y rusos, consideraron al emperador francés como un enemigo y se prepararon para la guerra. Pero Napoleón, de forma rápida, levantó un nuevo ejército y planeó golpear preventivamente, derrotando a las fuerzas aliadas una por una antes de que pudieran lanzar un ataque unificado contra él. En junio de 1815 sus fuerzas invadieron Bélgica, donde se encontraban tropas británicas y prusianas, y el 16 de junio las tropas de Napoleón derrotaron a los prusianos en la batalla de Ligny. Sin embargo, tan solo 2 días después, el 18 de junio, en la batalla de Waterloo, cerca de Bruselas, lugar de infame recuerdo cerca de Bruselas, los franceses fueron aplastados y el 22 de junio de 1815 Napoleón se vio obligado una vez más a abdicar. En octubre de 1815 Napoleón fue desterrado a la remota isla de Santa Helena, controlada por los británicos en el Atlántico Sur. Allí murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años, probablemente a causa de un cáncer de estómago. Es frecuente que se represente a Napoleón con una mano sobre el estómago, lo cual indica para algunos que posiblemente había sufrido dolor de estómago durante muchos años. A pesar de que Napoleón había solicitado ser enterrado en las orillas del Sena, al lado del pueblo francés al que tanto decía amar, fue enterrado en la isla de Santa Helena. Sin embargo, en 1840 sus restos fueron devueltos a Francia y enterrados en una cripta en Les Invalides en París, donde también descansan otros líderes militares franceses. Así, Napoleón, el chico de Córcega, de lenguaje corso, de idioma toscano, se convirtió en posiblemente la figura más importante de la historia